Hola, buenos días. Bueno, la idea es comenzar a trabajar sobre el curso de metodología de la investigación y lo primero que vamos a tratar son algunos de los componentes principales que tiene la investigación entendida como un proceso. Lo primero que tenemos que entender es que siempre estamos hablando de la investigación científica. Todos sabemos que puede haber investigación en otros ámbitos o sectores de la realidad, pero no siempre es científica. De hecho, los medios de comunicación hablan hoy día en demasía, diríamos, sobre investigación periodística. Acá lo que hacemos es pensar en la investigación en un ámbito específico, que es la universidad, y que denominamos investigación científica. Esto implica que lo que estamos aplicando para hacer investigación científica es un método, es decir, que realizamos el proceso de investigación de acuerdo con determinadas normas que la propia comunidad de académicos, científica, se ha dado a lo largo de su desarrollo histórico. Lo primero a tener en cuenta es que realizar un trabajo de investigación científica es un proceso, o sea, un conjunto de acciones que se realizan bajo una planificación a lo largo de un tiempo determinado. No es una acción puntual y que tenga respuestas inmediatas, sino que lo que se da es una concatenación de acciones que permiten llegar a un resultado que no aparece en forma inmediata. La duración temporal del proceso depende de muchos factores, entre ellos el tema que se elija, el problema que se define en el área temática y también el modo de resolución del problema que se adopte. En un sentido amplio, se puede decir que el proceso de investigación cuenta con tres componentes, momentos, diferenciables en forma analítica, pero que necesariamente se encuentran relacionados en lo que es ese desarrollo. El primero son las condiciones de realización, el segundo son los cursos de acción que se siguen, los modos de enfrentar lo que se va o lo que se está trabajando como problema. Y el tercero es lo que se consigue con esa serie de acciones que terminan dando un producto o resultado del proceso de investigación. Aquí lo podemos ver en un esquema, digamos, estos tres momentos que hacen al proceso general de investigación. En primer lugar aparecen las condiciones de realización o los medios que se tienen para llevar adelante el trabajo, el curso de acción o los modos o el método que se sigue, lo que da como resultado un objeto o un producto. En cuanto al primero de estos elementos que estamos identificando, las condiciones o medios de realización, nos sirve para pensar que todo trabajo de investigación es una actividad situada. Digamos, una práctica que se da en determinado momento histórico, en determinada etapa formativa de quien la realiza como investigador. Por eso es necesario entender que incluye una variedad de elementos y que cada uno actúa en forma específica en cada trabajo de investigación. Juan Zamaja, en un texto que ustedes tienen ahí en la bibliografía, dice lo siguiente: en cuanto consideramos en concreto un proceso de investigación científica, ya nos encontramos con condiciones de realización o medios de investigación que son resultados de procesos anteriores, hipótesis previas, teorías previas, técnicas previas, lugares comunes, puntos de vista previos, situaciones de hecho, etc. Los medios de investigación son el conjunto de recursos, técnicas y contextos institucionales que le sirven como vehículo y pauta normativa tanto a la observación cuanto a la reflexión. Digamos, todo eso
que nos está diciendo este autor conforman lo que nosotros nos encontramos cada vez que iniciamos un proceso de investigación, es lo que conforma ese entorno de condiciones o medios que nos van a permitir, nos van a perfilar determinado tipo de investigación, digamos, se quiera o no, se sea más o menos consciente o no. Hay muchas cuestiones que aparecen al momento de definir el tema que quiero trabajar y la forma en la cual lo voy a hacer. Podríamos ir definiendo entonces cuáles serían aquellos elementos que conforman las condiciones o medios de realización. El conocimiento propio en primer lugar, digamos, las actividades formativas previas y el proceso que uno hace en su presente. Bueno, es un elemento a tener en cuenta al momento de pensar la incidencia respecto de qué es lo que yo pienso como mi proyecto de investigación y cómo puedo resolverlo. El ámbito en el cual está inserto el investigador, digo, bueno, esto cambia de acuerdo a quién realiza la práctica. Ahí aparece la posibilidad o no de estar inserto en determinado grupo o de compartir colectivamente con otros investigadores, inquietudes, perspectivas, formas de ver el mundo. Digamos, bueno, son cuestiones que también juegan al momento de pensar un trabajo de investigación y de los modos de resolverlo. Las normas institucionales de la misma manera. Digamos, bueno, hay normas, hay cuestiones a respetar al momento de pensar un proceso de investigación. No es lo mismo hacer una tesis de licenciatura o una tesis de una tecnicatura, un trabajo de una tecnicatura, a pensar una tesis doctoral. Digamos, las condiciones cambian, entonces el proceso de investigación se ve condicionado, se plantea límites específicos de acuerdo a qué es lo que nos dicen que tiene que respetar cada uno de esos procesos de investigación, de acuerdo al ámbito en el cual se da. Las relaciones con otros sujetos del campo profesional, lo que implica considerar las propiedades de algo que podemos nombrar como campo intelectual. Digamos, uno se inserta para hacer su primera práctica como investigador, realizando un trabajo final de un estudio, de grado o de posgrado. Digamos, su inserción se da de alguna manera en el último escalón de una escalera que puede llevarlo a plantear las normas, las reglas de o ser la voz autorizada en determinado campo específico, de determinada temática. Pero bueno, también juega eso. Digo, uno para hacer una tesis, para hacer un proceso de investigación, que sea una tesis de grado, necesita necesariamente tener alguien que dirija el trabajo, un tutor del proceso de investigación. ¿Cómo juega eso? Digamos, ¿cómo condiciona la mirada de quien dirige? ¿Cómo condiciona la mirada de quien se está formando en esta práctica y se está haciendo sus primeras armas? Esas cuestiones conforman lo que llamamos las propiedades del campo, el campo intelectual, del campo científico. Después el otro elemento tiene que ver con algo que mencionaremos más adelante como la factibilidad del proceso que yo intento hacer. De acuerdo a cuál sea el tema que yo elija, tendré mayores o menores recursos para llevarlo adelante. Ahí lo trabajaremos en forma específica, pero bueno, a veces a uno se le ocurre un problema que no tiene posibilidad de solucionarse con sus recursos. Las condiciones o medios de realización no son las adecuadas para el tipo de problema que se plantea. La temática a la cual está dirigida la investigación, bueno, también forma parte de esto anterior. Uno podría nombrar distintas o pensar en distintos problemas,
y desarrollar distintos planes de investigación con condiciones o medios de realización que no resultan adecuados. Pero bueno, está el desafío de poder poner en consonancia esas condiciones o medios de realización con las normas de investigación que me exige el ámbito y mi formación y mis deseos como investigador. El segundo de los elementos que hemos mencionado del proceso general de investigación trata de los cursos de acción o los métodos que yo voy a aplicar en lo que es el proceso de investigación. Son las acciones que el investigador lleva a cabo, es el momento propiamente metodológico. Implica un diseño de investigación e incluye las técnicas a usar. Las técnicas van a estar en relación a cuáles son los objetivos que yo me planteo en el trabajo de investigación. Los veremos más adelante en los ejercicios que ustedes tienen para hacer, digamos, pero en este momento es el que yo defino qué cosa concreta es lo que yo voy a hacer para lograr determinado tipo de resultado. Por su parte, el diseño de investigación es la parte claramente metodológica, el cómo lo voy a hacer. Ya dijo el qué para que conforme lo que es el proyecto en general. Digamos, acá yo estoy dando respuestas a ese qué. Por eso es la planificación de las acciones que voy a llevar adelante en el proceso mismo de investigación, en sentido estricto. Acá definiré qué acciones son las que cumplen objetivos y qué técnicas a usar. Entonces, digo, claramente aparece el diseño como ligado a cómo voy a responder a esas cuestiones que yo me planteo en el momento previo de definir qué es lo que quiero hacer. El último de los componentes observables en lo que es el proceso de investigación es lo que conocemos como producto o resultado de ese mismo proceso. Es lo que se obtiene como fin del proceso de investigación. Y es transitorio, digamos, ¿por qué? Porque bueno, uno conoce que su propio proceso de investigación se asienta sobre investigaciones previas y que tal vez haya otro tipo de investigaciones, otros procesos de investigación que se desarrollen tomando como insumo, como base, lo que yo estoy desarrollando en este momento. Por eso siempre aparece como un resultado transitorio, más allá de que tenga mayor o menor validez académica. Puede tener diferentes grados de complejidad este producto o resultado según el tipo de investigación que se lleve a cabo. Y esto va a responder mucho a cuál es el tema que yo elija, digamos, cuál es el grado de conocimiento acumulado existente y que a mí me sirve de base, de soporte para mi propio proyecto de investigación. En términos muy generales, uno puede diferenciar entre lo que sería una descripción, que sería una respuesta a qué sucede con tal fenómeno de la realidad que yo quiero investigar, y una explicación que daría una respuesta a un por qué ocurren determinadas cuestiones que a mí me interesan. Bueno, hasta acá llegamos con esta primera presentación. Hay mucha información en lo que hemos mostrado. Se puede trabajar desde distintos abordajes y por supuesto también desde distintos textos. Nosotros acá sugerimos como bibliografía para esta parte estos 3 textos que ustedes tienen acá en esta última filmina. Sobre todo les recomendamos el texto de Carlos Sabino, El proceso de investigación, porque aparece con un lenguaje adecuado para esta altura de nuestra